que me acompaña. Ella es arquitecto de profesión y llevamos 12 años casados y más de 10 años trabajando juntos. Pero la verdad es que esa es mi familia. Falta el mayor, falta Iván, Emilia, Lucas, Yasmina y yo. Bueno, pero la verdad es que yo no siempre fui cristiano. Me crié dentro de una iglesia, pero hasta corta edad, hasta que pudieron solamente llevarme. Siempre fui llano a lo malo, al pecado. Hermano, yo era un tiro al aire, como se dice acá en Chile, no iba por buen camino. Luego viene mi periodo de estudio, donde yo me alejo aún más de Dios. Comienzo una relación bastante compleja y tormentosa. Ya había terminado la universidad, tiempo donde yo tenía muchos vicios, una vida de excesos y problemas con lo que ello conlleva esta vida. Pero Dios, en su misericordia, continuaba buscándome una y otra vez. Y recuerdo muy bien, y esto lo cuento, va a tomar sentido más adelante en esta presentación, que yo venía llegando a una fiesta, seguramente aún con un par de tragos. Y en la casa de mi mami, que es mi abuelita, y ella me dice, Iván, vamos a orar. Yo era jovencito, recién salido de la universidad, y yo no sé cómo dije, sí, vamos, vamos. Y fuimos a una casita, a un cerro de una comuna chiquitita del sur de Chile, y me empieza a hablar una persona que yo no conocía absolutamente nada de mi vida, y además de decirme muchas cosas, me dice, ay de lo que vas a hacer. Esa no es la mujer que yo tengo preparada para ti. Tú no la conoces, muy pronto la conocerás. Estas palabras están grabadas en mí. Y me dice, y te voy a bendecir mucho si me sirves. Y me repite dos veces eso. Te voy a bendecir mucho si me sirves. Y la verdad es que, hermano, después de eso se me quitó, yo creo, hasta la embriaguez que tenía en ese minuto, en esos años. Em, pero también entiendo hoy día que yo era eso que dice Corinto, o sea, yo era lo vil y menospreciado. Eh, em, Eso era yo. Lo que dice Corintios, Dios escogió a lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera imposible. Y esto es un paréntesis nomás. Pablo estaba escribiendo a los Corintios, una ciudad donde se valoraba mucho la sabiduría humana, el estatus, el poder. Él les recuerda que Dios actúa de manera contracultural, no elige según estándares humanos. En lugar de escoger a los poderosos, elige a los humildes, a los despreciados, a los ignorados. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe de sí mismo. Y eso era yo en ese minuto de mi vida. Pero bueno, luego de esa oración pasó un mes, había terminado esa relación y conocí a mi esposa. Pasaron solo 3 meses y decidimos casarnos. Fue algo muy, muy, muy rápido. Pero fue aproximadamente 2 años después de casarme que realmente yo conocí al Señor. Como suele pasar, cuando uno comienza este camino con el Señor, uno quiere que todos sus cercanos conozcan al Señor y en especial mi esposa. Entonces, em, yo trataba de presentarle a este señor con mucha ansia. ¿Y qué me respondiste tú, señor? Yasmina? Yo dije, me cambiaron al marido. No era el marido con el que yo me había casado. Nosotros, cuando nos casamos, entendíamos que Iván venía de una familia cristiana y, y yo venía de una familia bastante atípica porque mi mamá es católica y mi papá es ateo. Entonces, por lo tanto, la unión entre nosotros no podía ser más diferente, pero ante todo nos respetábamos. Y así pasamos esos 2 años antes que Iván conociera al Señor.
Por lo tanto, cuando Iván me dice yo conozco al Señor y quiero esto y se vive así, a mí eso me fue un choque contra una pared, porque para mí yo también conocía al Señor, yo también había hecho todos los sacramentos que correspondían a la Iglesia Católica, yo también oraba, yo también tenía una familia involucrada en la iglesia, por lo tanto no entendía lo que Iván trataba de explicarme o de hacerme, o de hacerme llegar. ¿Qué era, qué diferencia vi en ese Dios que él me presentaba? Bueno, yo insistía en compartirle el Evangelio y comenzaban nuestros primeros problemas matrimoniales. En este afán de insistirle, yo era a lo mejor muy insistente y recuerdo que el Señor me habla con mucha claridad y me dice, no le insistas, yo tengo el tiempo. Hermanos, pasaron 8 años sirviendo solo, donde ni siquiera yo escuchaba una canción cristiana para no tener conflicto y en obediencia al Señor que me había dicho, Iván, no le insistas, yo tengo el tiempo. Además de esto, estábamos comenzando la empresa, habíamos renunciado a nuestros trabajos, ambos éramos inspectores fiscales, trabajábamos para el Estado, inspeccionábamos obras públicas. em, y además estábamos comenzando esta empresa, habíamos dejado nuestra estabilidad laboral. Al poco tiempo mi esposa quedó embarazada, no teníamos ni uno. Por el contrario, mil deudas, mil problemas financieros. Pero también ese periodo de 8 años veíamos la gloria de Dios todos los meses. La verdad es que era mes a mes decir, ¿cómo yo voy a pagar los sueldos este mes? Fueron 8 años, una planicie todos los meses, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? Y la verdad es que Dios nos sorprendía todos los meses. Pagábamos el 30 y nos pagaban el 28. Y teníamos lo justo y necesario para pagar las deudas y para poder vivir. Lo justo. Y no fue un mes ni dos, fueron 8 años de ver la mano de Dios milagrosa. Bueno, mi esposa, después que acepta al Señor, me dice, Iván, yo sabía que eras Dios, pero yo no te podía dar el punto, no te podía dar la razón. Eh, y fue así, y fue así. Bueno, y en ese intervalo de 8 años, donde esta empresa comenzaba y además Dios me había señalado que no le insistiera, que Él tenía el tiempo para mi esposa, Dios comenzaba a utilizarnos en lo que nosotros hacemos sin darnos nosotros cuenta, de múltiples maneras y en áreas donde nosotros nos desempeñamos laboralmente. ¿Puedes seguir tú? Ujú. Mira, tenemos algunas imágenes que sacamos, son bastante antiguas. Nosotros cuando en este proceso de que estábamos comenzando la empresa, armando todo nuestro proyecto, Iván junto a unos amigos de la iglesia y conocidos comenzaron a armar un grupo que se llamaba Los Constructores. Y lo que ellos buscaban era darle un poquito de dignidad a personas en situación de calle. Eran adultos mayores que vivían en unas situaciones paupérrimas, horribles, que eran propias de casi un perrito. Entonces, em, buscaron lugares que se pudieran adaptar, haciendo unas pequeñas medias aguas. Hay varios proyectos de esto, pero no pudimos encontrar más imágenes para mostrarles. Pero empezamos a diseñar cosas pequeñas, medias aguas, a involucrar amigos, amigos que donaban, por ejemplo, las ventanas, personas que se dedicaban a la estructura, personas que se dedicaban a buscar camas para estas personas. Y podíamos entregarle, además de esta dignidad, se le presentaba al Señor. Y a pesar de que yo no lo conocía, lo presentábamos y ahí estaba. Así que esta situación se replicó en Arao, con Curanilahue y con varias personas. Mientras tanto, también Iván iba a una iglesia y en su iglesia había estado en construcción y estaba un poco paralizado. Entonces, cuando Iván se une a esta iglesia, también comienza a hacer trabajo de construcción en la iglesia. Empezó a tomar este desafío y cada vez que la empresa nuestra tenía un día sin labores, tomaba a todos los trabajadores y se iban a la iglesia a trabajar, a donar sus trabajos en lo que ellos sabían. Mm.
Y así transcurrieron y siguieron transcurriendo los años mientras nosotros estábamos en la empresa con nuestros pros, con muchos contras, con más caídas que lo... Porque estábamos aprendiendo. Nosotros ninguno viene de una familia que pudiera entregarnos información para poder emprender. Así que todo era a prueba y error. Estos son los diseños que empecé a hacer también para la misma iglesia. La idea era tener oficinas, tener lugares de conversación, tener espacios bonitos donde se pudiera compartir palabra. Eh, Miran, acá había una especie de pequeña biblioteca, lugares para los niños para poder hablarles del Señor. Todo esto lo fuimos donando, lo fuimos entregando para bendecir a la iglesia. Después de esto comenzaron a llegar los amigos también a la oficina y querían, ellos necesitaban, tenían necesidad de generar sus propias iglesias y comenzaron a llegar estas peticiones y las tomamos, y las tomamos. Ustedes ahora pueden ver claramente que ahí había un propósito, pero para nosotros, en ese tiempo en que peleábamos y guerreábamos con nuestra empresa y hacíamos esto a la par, nosotros no lo veíamos. Estos son algunos de los proyectos que hicimos. Esta es una iglesia para Los Ángeles, esta es otra iglesia para Coronel. Según lo que ellos nos solicitaban, estos diseños se iban armando. Esta es otra iglesia que está en Curanilahue, se diseñó. También tiene un sentido especial porque a esta congregación asiste mucha familia de Iván. Entonces, habían especiales cariños también por lo que se hacía. Pero todo esto era nuestra ofrenda, esta era la forma en que nosotros teníamos de bendecir en lo que nosotros hacíamos. Así que ahí seguimos. Bueno, pasados unos 8 años, Dios nos sustentaba y además nos usaba, pero la verdad es que nosotros no nos dábamos cuenta, ofrendábamos media agua, estaba a cargo de la construcción del templo, ofrendábamos con materiales, con mano de obra. La Yasmín era un arquitecto para el Señor, pero tampoco lo sabía. Diseñaba iglesias, no conociendo al Señor, una y otra iglesia, llegaban amigos cristianos a nuestra oficina y nos decían, oye, necesito diseñar una iglesia, tenemos esta necesidad, pero si la Yasmina es arquitecto, que la diseñe ella. Y la Yasmina siempre ha tenido un muy buen corazón, sí, decía, ningún problema. Y la verdad es que esas personas que llegaban también, a la postre, servían de testimonio para Yasmina. Yasmina me decía, siempre me llamaban la atención ellos, lo que hablaban, cómo te hablaban, en el amor que te hablaban, Iván. Bueno, pasaron 8 años donde el Señor nos sustentaba, nosotros seguíamos trabajando para el Señor, pero sin saberlo, de verdad que sin saberlo, poníamos todo nuestro tiempo, recursos disponibles, pero les prometo, hermano, que nosotros no sabíamos, simplemente no sabíamos. Bueno, pasaron 8 años hasta que yo le digo al Señor, en un día de mucha angustia, le digo, Señor, tú me dijiste que tenías un tiempo para mi esposa. Han pasado 8 años y yo sigo esperando. Hasta acá llego, le dije, Señor. Em, y esa fue una oración muy simple, pero yo estaba tirando la toalla. A los 2 días, hermano, yo llego a mi casa y mi esposa me dice, tenemos que orar. O sea, esa palabra orar en la boca de mi esposa ya era un tremendo milagro, porque ella no quería supuestamente nada con el Señor. Y me dice, Iván, necesito que oremos. Bueno, en ese momento fue el inicio de un nuevo caminar juntos. Llamamos a unos amigos pastores, oramos, y ella aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Desde ese momento comenzamos a servir juntos como familia, asistíamos a la iglesia, servíamos como familia, predicamos, todo parecía en orden. Yo pensaba que cumplía, yo estaba yendo a la iglesia, mi señora eh, había aceptado al Señor. No puedo decir que me la había ganado porque era el Señor que había hecho absolutamente todo. Él me había hecho, no insistas, no, yo voy a hacer el trabajo. Yo pensaba que cumplía a cabalidad hasta que, en una noche, revisando predicaciones,
constantemente yo, para quedarnos dormidos, pongo o ponemos predicaciones. Em, Encontré un mensaje de Ricardo Rodríguez, que se está le mando un cariñoso saludo, él ha sido una tremenda luz para nosotros, sobre esto de la cosmovisión cristiana, el dualismo religioso. Hablaba cómo ser cristiano no solo en lo espiritual, sino en todas las áreas de la vida y la sociedad. Esto que dice Colosenses de, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y yo pensaba que cumplía yendo a la iglesia los domingos. La verdad, no tenía la capacidad de ver en ese instante que en realidad no había entregado al Señor las demás áreas de mi vida. Y entre esas áreas de la vida, mi empresa. Em, bueno, tiempo después tuve la oportunidad de conocer a Ricardo a través de un amigo. Viajamos a Santiago, lo conocí, pero eso fue todo. Pero tiempo después yo agrego a Jucum Transforma en específico a mis redes sociales y ellos hacen una publicación. Ellos publicaron una necesidad de ayuda para construir un techo. Increíble, hermanos, como el Señor siempre nos atraía a través de lo que nosotros hacemos, que es la construcción, la arquitectura, la ingeniería, una y otra. Y veníamos hace 8 años trabajando para el Señor, pero repito, no nos dábamos cuenta, nos despertábamos de esto. Le muestro esta publicación a mi esposa llevaba solamente un año de haber aceptado al Señor, y mi esposa, ¿qué me dijiste tú? Iván me dice, mira, Yasmina, esta publicación tenemos que, tenemos que orar para ver cómo podemos ayudar. Y es solamente del Señor, porque no sé cómo explicarlo, una convicción que entró en mí y yo le digo, no, tenemos que ir, no hay que orar, tenemos que ir, simplemente hay que ir. Porque Iván, la vez que había pasado por Transforma, lo único que él alcanzó a ver fueron unos containers y que había unas personas que tenían otra profesión que estaban trabajando en eso y que hacían lo que podían. Entonces, y vimos que un techo Mm, necesita más trabajo y fue una convicción que solamente se la entregó al Señor de decir, no, no, vamos, no hay que orar, hay que ir. mm. Y desde ahí se emprendió una nueva ruta. Claro, bueno, mandamos un mensaje, pedimos los planos, no sabíamos cuál era el proyecto. Bueno, ese fue el mensaje en ese año. Si esos contenedores tenían algún tipo de plano para poder calcular los materiales. Nos dimos cuenta que no había absolutamente nada. A los 2 días aproximadamente, porque fue algo, una convicción muy grande de mi esposa que teníamos que ir ya, ya, ya. Fue una locura, cargamos un camión con madera y nos fuimos con un equipo de maestros, no sabíamos bien a qué era y comenzamos a trabajar en esto, en este proyecto, a diseñar el lugar, buscando soluciones para poder entender la idea de los containers. Em, Adelante. Y ahí comenzamos a ver cuál era el proyecto que ellos tenían armado, de qué se trataba, porque no sabíamos ni siquiera de qué se trataba. Y así que comenzamos a diseñar ahí, en el momento, cómo era la mejor opción para lo que ellos necesitaban. Llegamos allá con nuestros maestros eh, a comenzar a construir, a- y vimos que cómo nosotros en lo que sabíamos podíamos ayudar, podíamos ser, podíamos bendecir a otros. Así que aquí les muestro imágenes de esa primera construcción, que la realidad, en verdad no es algo tremendamente significativo, no es una tremenda obra, pero para nosotros Eh, sí fue significativo, mm, porque a nosotros aquí aprendimos y nos dimos cuenta de, pudimos ver que había un propósito del Señor en nosotros. mm. Bueno, y empezaron a pasar, desde que nos involucramos de esa manera, empezaban a pasar cosas muy, muy, muy inesperadas, muchos milagros, que hoy día reconocemos como milagros. Me acuerdo que
El segundo día estaba en una mesa con Ricardo en la Casa Rosada, que le dicen allá, em, y me llega una llamada de un gerente de una gran empresa y me dice, Iván, por favor, yo quiero que postules a este trabajo. Era un tremendo trabajo, un contrato por 4 años, hacerse cargo de la parte sanitaria de muchas comunas de la octava región. Y la verdad es que yo no tenía, estaba terminando de dar gracias a Dios, pero la verdad daba gracias a Dios por la llamada, porque yo me veía totalmente insuficiente para poder postular este contrato por 4 años. Era una locura. Y cuelgo el teléfono y dando gracias a Dios al medio del patio, ahí en Transforma, y me llaman de nuevo y me dicen, Iván, queremos que postule a este trabajo. Yo les dije, no, si ya me llamaron, no, si es otro trabajo. Entonces empezaron a pasar cosas muy, muy raras, pero también empezaron algunos inconvenientes. Postulamos ese trabajo que también sabíamos que venía del Señor. Pero durante la etapa de clasificación, primero antes de postular este trabajo, las empresas tienen que mostrar su capacidad económica, los metros cúbicos de hormigón, metros cuadrados construidos, y la verdad que no cumplíamos. Nosotros debíamos haber quedado abajo. Y la verdad, hermano, la tentación de falsificar un documento estuvo ahí. Pero Dios también nos estaba trayendo de que teníamos que buscar la integridad, la santidad, no solo en los momentos en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y empezamos a entender estas cosas. Y postulamos a esta clasificación primero y contra toda lógica vimos como 40 empresas quedaron abajo y nosotros quedamos vigentes, quedamos acreditados, como le decimos nosotros. Bueno, pasamos esa etapa, pasamos esa etapa, ya podíamos postular y nosotros tenemos un equipo técnico que evalúa económicamente estas propuestas. Y cuando me traen el presupuesto, yo en mi afán de ganar esto, empiezo a bajar. Baja esto, baja este precio, baja este precio. Y posteriormente, cuando se postulan las ofertas, me doy cuenta que yo la había embarrado. Había bajado muchísimo los precios. Al punto que eran dos posibilidades, o quebrar o trabajar gratis 4 años. Eh, y recibo otra llamada inesperada y me llaman de esta empresa y me dicen, Iván, ¿qué pasó? Y una frase paloro, porque algo que en el mundo privado no pasa. Me dicen, Iván, estamos preocupados por tu precio. O sea, en el rubro que yo me manejo, mientras menos les cobren, mejor. Y me dijeron, ¿qué pasó? Y yo les dije la verdad. Yo, en mi afán de ganar esto, no fue responsabilidad de mi equipo, fue responsabilidad mía. Yo bajé los precios en el afán de ganármelo. Y me dijeron, Iván, vamos a hacer una segunda vuelta para que revises tu precio. Contra todo pronóstico, Dios habló esta segunda vuelta, mejoramos este precio y ganamos este contrato que hoy día ejecutamos. Y el Señor traía este versículo de Isaías 43:19, dice, He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo es una promesa de Dios a su pueblo, asegurándoles que Él está haciendo algo nuevo y poderoso, incluso en medio de la adversidad o en lugares donde antes parecía imposible, como caminos en el desierto o ríos en tierra seca. Y eso es lo que hizo Dios en nosotros. Abrió caminos donde no lo hay. Em, Nosotros no somos una familia de contactos, no tenemos contactos, hermano. Yo soy hijo de una mamá soltera, entonces la cantidad de contactos que podía tener eran totalmente nulas. Eh, ¿Puedes cambiarla? Bueno, desde entonces entendimos que nuestro trabajo y nuestra empresa era nuestro ministerio, nuestro altar de adoración, y que Dios no hace separación entre lo espiritual, lo material, lo profesional. Nos consideramos
empleados de Dios. Somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y en último tiempo, el Señor nos ha hecho a entender que, no, que tenemos que ser como ese José en Egipto, administrador de todo, pero dueño de nada. ¿Puedes colocarle la verdad? Ujú. Ok. Mira, este dibujo fue el primer dibujo que presentamos en la base de Transforma, y, pero ya tenía otro sentido, porque ya aquí había un propósito. Aquí se unían muchas cosas. Y para mí como arquitecta, como profesional, fue maravilloso, porque fue como que me presentaron un lienzo blanco y me dijeron, crea. Y esta creación la presenté así, la presenté así, dentro de lo que ellos ya habían construido, tratar de darle armonía a un lugar, de reconocer al Señor, de dar espacio que pudieran darle mayor entrega a las personas que ahí habitan, porque sabemos que hay personas que habitan ahí, que pasan tiempo ahí, tanto también como personas que van de paso, pero que podíamos crear y darle armonía a un lugar lindo y podíamos soñar. Y en este sueño que Dios entregaba era poder crear más lugares de estancia, podíamos crear un colegio para la base, ver cuántos alumnos podían venir, salones, áreas verdes. Estas son algunas de las, mira, estas son solo algunas imágenes porque han pasado por muchos cambios. Pero esos cambios vienen de la mano del Señor, porque es de acuerdo a las necesidades que se presentan en la base. Mm. Y nosotros creemos que también va a seguir cambiando en el tiempo, pero queremos que esos cambios eh, puedan traer armonía y algo muy bonito para la comunidad. Bueno, nosotros con ese entendimiento, de alguna manera, Yasmina decía que ese primer techo para nosotros fue tan significativo, porque de alguna manera el Señor sacó un velo de nuestros ojos y nos permitió ver que nuestras profesiones, nuestro trabajo, nuestra empresa, eran también nuestro ministerio. Y dejamos de tener esta dualidad de que esto es espiritual y esto no lo es. eh, y nos pusimos manos a la obra, entendíamos que todo era del Señor. Entonces, en ese tiempo juntábamos recursos y hasta el día de hoy lo hacemos y vamos, llevamos materiales, construimos y avanzamos en esta obra. Em, Esas son imágenes del interior, que hoy día ya vive en familia en ese lugar. Em, Comenzamos a soñar utilizando lo que Dios nos había dado, entregando nuestras profesiones a disposición. Bueno, estas son las primeras obras, avanzando, diseñando la base. Ya, bueno, la base ya está diseñada y también involucrando a otros empresarios. Nos donaron la mano de obra de esas escaleras metálicas. em, Esos eran amigos que ofrendaron esa escalera y claro. llevaron su mano de obra, la instalación, y han sido granitos que muchas personas se han ido sumando también. Increíble que esto ha sido un poco contagioso. Claro. Bueno, comenzamos a diseñar la base Transforma, paralelamente tratando de reparar lo que ya estaba construido. Y aunque suena normal, la realidad es que los que están en este rubro, es que nuestro rubro está en crisis, una crisis que yo por lo menos no había tenido la oportunidad de ver. Tengo varios colegas sin nada de trabajo y nosotros tenemos una cantidad de trabajo, hermano, y sabemos que todo ha sido parte del Señor. Y le muestro este gráfico porque me lo envió el contador y me dice, este gráfico, Iván, no tiene lógica. No tiene lógica, es un ridículo, me dice. Y quiero mostrarle los 8 años de planicie, esos planos que se ve, esos son en la planicie. Y donde dice inicio de ministerio es cuando empezamos ese techo, es cuando entendemos que nuestro trabajo es nuestro ministerio y el Señor hace explotar nuestra empresa. Pero explotar es una locura. Pasamos a ser 15 personas a ser 70. Yo creo que su contrato llegamos a 100 personas. El Señor empieza a hacer cosas
que hasta el día de hoy me cuesta entender. Y cuando hacíamos esta presentación, también íbamos despertando de esto. Em, y por eso decía que esta presentación, y cuando veía este gráfico, perdón, recordaba esa palabra que el Señor me dio en esa casa, una hermanita en un cerro, y me decía, te voy a bendecir si me sirves. Y en ese minuto, cuando damos inicio con entendimiento de causa de nuestro ministerio, comenzamos a servir también con conocimiento de causa y lo seguimos haciendo. Puedes continuar. ¿Puedo explicar esto? ¿Sí? Bueno, y en este tiempo, en todo este proceso de explotar, el Señor nos muestra estos tres pilares que nosotros consideramos fundamentales en nuestra relación con el Señor desde el punto de vista empresarial. Él es nuestro mejor socio, nuestro mejor contacto. Antes de que la empresa explotara, yo decía, yo no tengo ni un contacto, no tengo ni un conocido, no tomo café. eh, y, y la verdad es que él ha sido el mejor contacto, el mejor socio. Otro pilar fundamental fue que el Señor nos llevó, cuando explota esto, a orar por la gente idónea en la empresa. Y cuando empezamos a orar, se empiezan a destapar cosas, se fue gente que nosotros creíamos total y completamente fundamental y salían a la luz cosas bien corruptas. Y nosotros decíamos, ¿qué pasa ahora? Porque hay un gran vacío. Y el Señor traía una persona más capacitada. Así es. Y lo otro es entender que cada nuevo proyecto lo ponemos a los pies de Cristo. Él decide cuál tomamos, cuál no tomamos. No depende de la gran utilidad que nos pueda dar o nos pueda percibir, sino que si es voluntad del Señor que avancemos en esa área o no avancemos en esa nueva área. Eh, yo cuando salí de la universidad fui especialista en obras viales, en caminos. Y el Señor me llevó a ser especialista en plantas de agua servida. Entonces, los planes de Dios son mejores que los míos. Eso. Mm. Es- Ah, Bueno, dentro de todo este caminar que puede sonar bastante bien y bonito de todo lo que nos ocurrió, también tuvimos que enfrentarnos a varias situaciones, porque cada vez que nosotros queríamos ir a entregar algo, a bendecir, a ofrendar, un viaje, ocurría lo inesperado. Y resulta que mientras más nosotros nos propusimos ayudar, también el enemigo hacía su trabajo. Entonces, fue una forma también de querer limitarnos, de alguna forma, de querer que nosotros no siguiéramos este camino. mm, Y lo vimos muchas veces, vimos reflejado que teníamos viaje y teníamos que volver, que habían problemas, conflictos, grandes enfermedades de nuestra familia, eh, y sucedía de todo, realmente de todo. sí, Pero una de las cosas que nos dolió mucho, porque entendimos también que ser responsables de una empresa también significa ser responsables de nuestros trabajadores, de orar por ellos. Y fue una de las situaciones más difíciles que hemos vivido como empresa. Y tuvimos aquí un accidente de un trabajador, que él es chofer, conductor de un camión, que estaba haciendo su turno, su trabajo, y decidió transitar por un camino que no podía corresponder a un camión de esas características. Y el camión perdió el control, él logró saltar del camión y saltó del camión y increíblemente su salto estuvo bien. El problema fue que venía un vehículo en el otro sentido y lo arrolló. El vehículo lo arrolló y a pesar de eso, él se paró, se levantó y fue capaz de comunicarse con la persona a cargo para indicarnos esto. Pero cuando el tiempo comenzó a transcurrir, él llegó a urgencias en ese lugar y prácticamente muerto. murió. Murió, básicamente murió. Y
y fue solamente el Señor que lo revivió. mm, No hay otra sí, forma. mm, Él pasó hartos meses en recuperación, alrededor de 25 cirugías le hicieron. El golpe fue tan grande en la zona abdominal que todo su sistema colapsó. Y, y ahí fue entregarnos completamente al Señor. mm, No había nadie más. Y también ver el respaldo del Señor, ver el respaldo de nuestros amigos en la fe, que fueron los que nos ayudaron y nos sustentaron mm, en fe, en oración. eh, y creo que fue uno de los momentos más duros que hemos mm, vivido, más duros porque sentir esa responsabilidad por un trabajador, yo creo que se siente más responsabilidad que por un hijo. mm. Sí, la verdad que cada vez que decidíamos viajar, fue un periodo donde comenzábamos muy fuerte este ministerio, que comenzábamos a ir a ofrendar, a construir, o avanzábamos en el sostenimiento de misiones, pasaban todo lo que no tenía que pasar. Nos enfermábamos, conflictos laborales, todo lo que no tenía que pasar. Bueno, él llegó muerto en realidad esa noche. Llegó muerto, lo revivieron en ese lugar. Fueron tantas las cirugías que ya tenía un imán en el estómago, tanto abrirlo. Pero en todas las batallas el Señor nos dio la salida. No hay ninguna, ninguna, ninguna. Hermanos, Él está trabajando. Volvió a trabajar hace 3 semanas. Para la gloria de Dios. Entonces fue milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Cuál fue nuestro mérito, hermanos? Ninguno, ninguno. Nada. Solo confiar en Él. Solo fue Él. Solo fue Él. Em, así que así, bueno, así ha sido este camino. Y también la empresa empezaba a crecer. Ese primer techito era la empresa. Ese techito de madera. Después pasó a eso. Después pasó no sé si se ve el cursor, Y todo esto en dos pero años. comenzó a cambiar, empezamos a modificarlo, comenzó a crecer, nos ganamos pequeños proyectos para que postulamos y después se convirtió en esto, se convirtió en este lugar, en un galpón mucho más grande, comenzamos a poder diseñar cosas un poco más bonitas, a crecer en toda nuestra operatividad, en la cantidad de personas también. Esta es una de nuestras primeras bases. Mm, Después, cuando llega ese contrato y ese llamado inesperado que hablaba Iván, también tuvimos que comenzar otra base. Y esta base es la que estamos el día de hoy y que sigue creciendo, mm, gracias al Señor. Em, y todo lo increíble que apenas comenzamos esta base, también la comenzamos en containers. Comenzamos a diseñarla en containers. A pesar de que hay un gran galpón, todo el resto de las oficinas se basa en ese diseño. Ahí hay algunas imágenes interiores de las oficinas que están en todo ese lugar. Así está el día de hoy y vamos sumando, mm, vamos creciendo. Esta fue el llamado inesperado del contrato que nos ganamos. Este fue el primer día. El primer día cuando llegaron todos a trabajar. eh, También se hizo una oración por ellos, porque este contrato es de emergencia y también nos lleva a seguir orando también por nuestra gente. Este también es otro contrato. Pudimos tener otras oficinas en Concepción, desarrollamos espacios para ellos, para estancia, eh, son lugares de mm, trabajo y cada lugar, increíblemente, cada historia de estos lugares también ha sido la mano del Señor claro. que ha ido respaldando todo esto. Mm. Bueno, y esto han sido 2 años desde que entendimos que nuestro trabajo era nuestro ministerio. Pasamos también de un techito, que era nuestra empresa, a tener 3 oficinas en la región, propias de la empresa. El Señor ha sido, no sé cómo graficarlo, me faltan las palabras
para darle a conocer lo que significa tener a Dios como socio, porque la verdad es que no hay techo. Dios nos ha superado todas nuestras expectativas. Y esto es solo un ejemplo. Nosotros habíamos construido un container sin querer, nos lleva a Santiago a reparar unos containers en un techo. Hace poco nos llaman de una minera en el norte, al otro lado de Chile, para que hagamos un proyecto que son estos, son comedores, duchas, en base a containers modulares, al otro lado del país. Luego, Aquí están bueno, aquí las lo estamos, imágenes. o sea, o sea, es que es, bueno, lo estamos fabricando, pero, y no entendemos mucho, la verdad. Bueno, hace poco vinieron de otra empresa, les encantó tanto el proyecto en base a container que dijeron, nosotros tenemos que hacer un estadio y queremos que los camarines sean así. Y lo estamos diseñando ahora porque tenemos que empezar ese nuevo proyecto. Pero las puertas que abre el Señor son inexplicables. Fue un gerente que andaba por la oficina, vio esto, oh, yo quiero eso en esta empresa. Así. Em, por eso es que repito que nuestro mayor contacto ha sido el Señor. Y bueno, y paralelamente seguimos trabajando y en esta lógica que solo es del Señor. Bueno, aquí continuamos trabajando en la base, avanzando en la tabiquería. en- Y la verdad que yo todas las veces que me devolvía, yo le decía, ya Señor, hasta acá, hasta acá. Yo íbamos, juntábamos fuerzas, recursos, hasta acá. Y el Señor nos inquietaba y nos inquietaba, nos inquietaba. Y entendemos que es nuestro ministerio, no tiene punto final, el punto final lo pone el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor diga, aquí estamos reparando unas casas que ya se habían hecho. em, de hecho, pasó un huracán, voló el techo, tuvimos que ir a repararlo. eh, ha ido creciendo, se ha ido hermoseando. Y esto, nuevamente en base a container, venía una idea en mi cabeza hasta que el Señor me lo entrega en sueños. Yo me soñé esto. Y en la mañana le digo a mi esposa, mi amor, tienes que dibujarlo. Tienes que dibujarlo. La Yasmina empezó a trabajar en el proyecto y en esos apuros que solo son del Señor, le presento un proyecto a un amigo empresario y me dice, Iván, tenemos que ir ahora. El Señor siempre nos ha apurado, no entendemos mucho, pero siempre nos apura, nos apura. Tenemos que ir ahora. Mi amigo Rodrigo, no sé si estará por ahí. Tenemos que ir Y bueno, empezamos nuevamente y eso es lo que estamos haciendo hoy día, ese proyecto. Ahí, bueno, ahí fueron los primeros días de trabajo. Esto es en base nuevamente a dos containers. No entiendo mucho por qué el Señor siempre nos lleva el tema del container, pero es su lógica, no es la mía. Ahí estamos avanzando y esperamos de terminar esto aproximadamente en 3 días más. Así está ahora, así vamos ahora. Esto está bastante, bastante avanzado. Bueno, y esto es un salón que va a tener oficinas, un salón central multiuso, una lavandería, baños, que son ciertas necesidades que tenía la base. Sí. Em, y, y la verdad es que me cuesta ponerle punto final a esta exposición porque esto está avanzando, avanzando. Em, y lo último que el Señor nos mostró, que nuestro ministerio teníamos que profesionalizarlo a través de una fundación. Y el Señor trae una imagen a mi esposa y por eso esta exposición se llama Uniendo Redes. El Señor nos ha hecho entender que nuestra función dentro del cuerpo de Cristo es construir las redes, sostener ministerios para que otros pesquen. Ese es nuestro llamado. Y es por eso que ahora estamos creando esta nueva fundación de tratar de que esto, poder acaparar a más empresarios que tengan esta misma visión y poder avanzar en el sostenimiento de misioneros, en construcción, en arquitectura, en ingeniería. Y esta historia no termina. Eh, y yo quiero terminar con eso. El Señor nos ha llevado
a ser misioneros en la arquitectura, en la construcción, en el sostenimiento de misioneros. Esa es nosotros somos misioneros en esa área. Y quiero terminar preguntándote a ti, el Señor, ¿a qué te ha llamado a ser misionero? ¿En qué área? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Eso. ¿Tú quieres terminar con él? No, nosotros seguimos creando, seguimos tratando de soñar lo que el Señor quiere y no podíamos encontrar un final para esto. Mm, Lo que sí vimos en una oportunidad, el último salón que estamos creando, comencé a preguntarme cómo sería terminado ese salón. Y nos imaginamos el día de la inauguración de ese salón. Y vino una imagen a mí. Vimos a todos los amigos presentes de pie en el salón. Y yo decía, ¿y qué diría yo si nosotros somos los obreros nada más? Y el Señor me mostró una imagen. Me llevó, el Señor me llevó al fondo del salón y me mostró las siluetas de todos los asistentes. Las quise graficar un poquito para que se lo puedan imaginar. Y nació de cada asistente una luz, que para mí es el Espíritu Santo, mm, que va a brillar, que va a crear en ese espacio y que va a ser algo mucho más grande que lo que nosotros podríamos imaginar. mm, Así que en cada obra sería bonito imaginar lo que Dios va a hacer y mm. que no lo podemos ver, Sí, solo pensar que Él hace cosas maravillosas. mm. El Señor nos ha mostrado que no vamos a conocer los alcances. No, Ujú. no. Y tampoco es nuestra responsabilidad. Así que esa es nuestra historia. Esta historia continúa. No hay un punto final. Y queremos hacerle esa pregunta. ¿En qué el Señor lo está llamando? ¿Cuál es tu misión dentro del cuerpo de Cristo? Esta es la nuestra. No termina. No sabemos cuál es el alcance, no sabemos cuál es el punto final, pero sí hay un gozo, una felicidad que nos hace sentir estar en la voluntad del Señor que no se las puedo explicar. Y me emociono un poco con esto porque a nosotros nos emociona más el salón que estamos haciendo en Jucum que cualquier construcción, obra que hacemos a diario. Nos trae más felicidad, más gozo las obras que hacemos para el Señor que las obras que hacemos cotidianas en nuestro trabajo. Eso, un fuerte abrazo y esperamos que esta breve historia, este breve testimonio sea de edificación y de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Yamina, por compartir con nosotros. Realmente vemos tanto de Dios ahí en todas estas historias muy inspiradoras. Vemos la presencia de Dios ahí guiándoles. Vemos su paternidad, su amor, su respaldo, su cuidado. Y realmente nos inspira mucho. Yo creo que los que estamos presentes escuchando la conferencia estamos muy animados porque esto nos desafía a también nosotros dar pasos de fe, poder creerle a Jesús y poder seguir con perseverancia haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Así que realmente les agradecemos que se hayan tomado este tiempo para compartirnos lo que Dios está haciendo con ustedes y lo que Dios está haciendo con la empresa, realmente muy poderoso. Así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por acompañarnos. Y sería lindo poder orar por ustedes, para bendecirles, para que Dios igual les siga guardando, guiando, respaldando en todo lo que ha puesto en sus corazones. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu cuidado, gracias por esta conferencia, por esta charla, por esta exposición de Yasmina y de Iván. Gracias porque tú eres maravilloso, gracias por lo que estás haciendo en su vida, en ellos como familia. Gracias porque esta fe va en aumento, porque tú les llevas de gloria en gloria, de glorias menores a glorias mayores. Te damos gracias por eso, declaramos tu respaldo, declaramos que tú abres camino para ellos continuamente, caminos nuevos que tú ya has preparado con anticipación y que ellos puedan tener la sensibilidad para oír tu voz y seguir obedeciéndola y también puedan rodearse de personas que también quieren caminar en la misma línea, que te aman, que son personas de fe también, que sean un apoyo, personas que sean como los valientes de David, que también puedan unirse, que puedan abrazar esta visión que viene de tu corazón para unir redes, para bendecir a muchos, para expandir el reino de Dios
en muchas naciones, poder expandir el reino de Dios siguiendo tu visión, siguiendo lo que tú pones en sus corazones. Así que estamos muy animados, muy agradecidos por este tiempo. Muchas gracias, Padre. Declaramos que ellos caminan con cielos abiertos, que tu respaldo está sobre ellos. Como decía Nehemías, la mano benefactora de Dios estaba sobre mí. Y por eso yo pude ver puertas abiertas, pude ver una actitud favorable de parte del rey hacia mis peticiones, porque la mano benefactora de Dios estaba sobre mí. Y veo que ellos también están reconociendo que es tu mano en todo esto, tu mano presente. Y también gracias por esos 8 años también que igual fueron duros, difíciles, pero probaron fidelidad, formaron carácter en ellos, y ellos pudieron darte honra y seguir confiando con perseverancia y seguir sirviendo en pequeñas cosas de acuerdo a los recursos que ellos tenían, podían dar y con generosidad. Y gracias porque tú dices que el hombre generoso será prosperado, la mujer generosa será prosperada. ¿Y para qué será prosperada? Para que siga siendo generosa, para que pueda seguir dando, porque es triste no tener para dar, pero tú eres un Dios generoso y eso es parte de tu carácter. Y gracias porque tú eres generoso con nosotros y podemos reflejar también tu carácter siendo generosos con otras personas también. Así que muchas gracias, Jesús, por este tiempo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buena. Muchas, pero muchas gracias, amigos, por este tiempo. Gracias a todos los que pudieron conectarse. Les damos un abrazo a todos. Más adelante volveremos a reunirnos nuevamente. Igual grabamos la exposición para que después podamos volverla a oír, poder compartirla con amigos, con familiares y poder inspirar también a otros emprendedores y empresarios que quieran ser misioneros en esta área de la sociedad tan importante y que quieren generar transformación, que quieren impactar. Así que muchas, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Pueden encender ahí sus micrófonos, a ver, para despedir. Chao, bendiciones. Ahí pueden encender sus micrófonos para que nos podamos despedir. Gracias. Chao, Muchas gracias. bendiciones. Bendiciones. Que Dios les Son bendiga. una bendición, son una bendición, Gracias. Iván y Yasmina. Escuchar. Gracias. Chao, Yana. Muchas gracias. Saludos, Alejandro, Eugenia, Saludos. Chao, Isela. Alexis. Chao, Yana. Que Dios los bendiga. Chao. Chao, chao. Un abrazo a todos. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos.